Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 7, Terror, Guerra, Libertad y Amor. En ese momento los piratas seguirían atacando a la gente, mientras unos asesinaban a los ciudadanos, mientras que otros estaban destrozando sus casas, al igual que estaban robando las pertenencias de las personas, mientras que también secuestraban gente, así una mujer estaría protegiendo a sus hijas, pero después unos piratas la comenzarían a jalar, mientras también jalaban a sus hijas, donde ella diría, no, por favor, conmigo hagan lo que quieran, pero a mis hijas no las toquen. Así los piratas que las estaban jalando la tirarían contra unos barriles mientras la sujetaban, así otros piratas tomarían a las chicas, y después ellas estarían llorando, mientras una decía, mamá, por favor ayúdame, tengo miedo, donde los piratas dirían, mientras comenzaban a alzarles las faldas, se ve que aún no están tan usadas como las rameras adultas, eso me gusta, así ellos comenzarían a lamerlas de los rostros, donde la mujer diría, dije que se detengan. Pero después los piratas que tenían a las chicas serían golpeados y enviados a estrellarse contra otros barriles, así uno diría, ¿pero qué pasó? ¿Quién rayos hizo eso? Donde al girarse, mirarían cómo habrían unos soldados, donde los demás piratas dirían, rayos, es la marina, todos rápido tomen sus armas, así todos harían lo mismo, y tratarían de atacarlas, pero los soldados lograrían someterlos a todos, donde Kun y Bardo comenzarían a abrirse paso entre todo el caos. Y comenzarían a golpear a los piratas, mientras estos trataban de atacarlos, pero después Kun se colocaría de manos, y comenzaría a usar sus piernas para golpear a todos, donde ella diría, flor del remolino, así sus piernas se envolverían en haki, y después comenzaría a golpearlos a todos, mientras que Bardo vería como unos estaban apuntando en dirección de ella con un cañón, a lo que Bardo comenzaría a correr en dirección de ellos, y después envolvería sus puños en haki. A lo que los piratas dispararían, pero Bardo se colocaría enfrente, y después tomaría la bala de cañón con sus manos, a lo que los piratas se sorprenderían, y después Bardo diría, mientras ponía una sonrisa, se los devuelvo, así él lo enviaría con fuerza por donde vino, y después el cañón sería destruido, mientras que los piratas gritarían del dolor, mientras eran enviados a estrellarse contra las casas, así todas las soldados habrían logrado detener a los piratas. Y después Kun diría, capitán pirata, tripa de muerto, con recompensa de 30 millones de berries, en nombre de la marina lo pongo bajo arresto, y será llevado a Impel Down. Ante esto los piratas comenzarían a decir, no, por favor, esperen, mátenos mejor, pero después los soldados se los llevarían, mientras también otras estaban ayudando a la gente, donde después Kun diría, ¿dónde está Bardo-chan? A lo que una diría, no lo hemos visto capitana. Así ella diría, ¿a dónde fue? Así ella comenzaría a buscarlo, y después lo vería afuera de un restaurante parado, donde ella diría, Bardo-chan, ¿qué haces aquí? Pero después ella vería que no le haría caso, a lo que ella se acercaría más, y después ella vería como él estaba leyendo unos carteles de recompensas, donde Bardo diría, Kun, estos carteles son verdaderos, a lo que después ella los vería, y en eso se sorprendería un poco, pero después diría, así es, son de los novatos más recientes. Pero parecen como si fueran piratas que llevan años. Edward Newgate, alias Barba Blanca, recompensa, 750 millones de berries. Charlotte Linlin, alias Big Mom, recompensa, 550 millones de berries. Kaido, el rey de las bestias, recompensa, 650 millones de berries. Shiki, el león dorado, recompensa, 700 millones de berries. A lo que él diría, es increíble, y dices que son novatos, donde Kun diría, así es, pero todos ya alcanzaron una recompensa que supera los 500. La última vez que se vio un movimiento de ellos, la mayoría estaban ya casi llegando a la Red Line, algunos especulan que podrían estar ya en el nuevo mundo dentro de unos cuantos meses, así Bardo se sorprendería, pero después Bardo miraría otro cartel, y vería que decía, Ball y Roger, recompensa, 200 millones, así él diría, ¿y qué hay de este sujeto? Donde Kun diría, Roger, creo también es un novato, aunque bueno no ha habido ningún reporte de él atacando civiles, sino todo lo contrario.
extraño. A lo que Bardo diría: ¿de qué estás hablando, Kun? A lo que ella diría: este novato ha sido blanco de rumores de la gente, quienes han dicho que ha derrotado a otros piratas con recompensas altas y bastante malvados, y liberó algunas islas. La gente habla de él como una buena persona, a pesar de ser un pirata, lo cual es bastante extraño, ya que muchos piratas son por lo general despreciados por la gente, pero este en particular no. Ante esto Bardo se sorprendería, y después Kun diría: tiene una recompensa, también es de ese tamaño, porque ha hundido varios barcos de la marina, además de acabar con escuadrones completos. Así él se sorprendería, pero después Kun diría: pero de todos estos sujetos, ¿quién es algo serio es este? Así Kun le pasaría otro cartel, donde Bardo se sorprendería, y después diría: no puede ser, este sujeto es. A lo que Kun diría: así es Bardo-chan, este pirata es Xzebet T-Rox. A lo que Bardo se sorprendería, y después diría: ese sujeto es un monstruo, ¿cómo es que aún no es atrapado? A lo que Kun diría: ha destruido una gran flota de barcos que se han enviado para atraparlo, además, los almirantes no han logrado detenerlo, siempre regresan muy heridos. El gobierno mundial ha puesto su recompensa en 4.000 millones de berries, es el pirata con la recompensa más alta de la historia hasta ahora. Ningún pirata había tenido una recompensa así de grande, pero viendo que estos novatos ya sobrepasaron los 500 millones de berries, es un asunto que preocupa mucho al gobierno. Además, Konosama ha estado movilizando también varias fuerzas militares para atrapar al Capitán Rox, ya que corren rumores de que puede estar juntando a otros piratas en su tripulación. Ante esto Bardo se sorprendería, y después vería los carteles de todos los piratas, pero más que nada, además de ver el de Xzebet, también vería el de Roger, y después diría: un pirata que solo tiene reporte de ataques contra marinos, eso no lo creo, si me topo con este maldito yo mismo, lo atraparé con mis propias manos. Y después diría: Kun, si alguien de los demás se encuentra con uno de estos sujetos, házmelo saber de inmediato por favor. Necesitarán toda la ayuda si quieren atrapar a uno. Si los malditos tienen esta recompensa, no deben de ser fáciles de poder enfrentar. A lo que después Bardo la tomaría de los hombros. Y después diría: por favor Kun, prométemelo. Así ella se sonrojaría por tenerlo tan de cerca, pero después diría: está bien Bardo-chan, te daré este Denden Mushi, para que te llames si necesitamos más ayuda. Así él diría: gracias, y después lo tomaría. Así una soldado llegaría, y después diría: capitana, ya hemos terminado, los criminales ya están siendo llevados al barco, y su nave está siendo confiscada. A lo que Kun reaccionaría, y después diría: muy bien, entonces, terminen de realizar el informe, y después vámonos. Así todas dirían que sí. En la noche, todas las chicas estarían celebrando por esta victoria, ya que lograron detener a los piratas, mientras todas estarían comenzando a traer comida, mientras también tenían bebidas, mientras algunas tenían algunos cuantos hombres. Así Bardo estaría comiendo a una gran velocidad, y después diría: la carne de rey marino también es deliciosa. Así Kun también estaría comiendo mientras bebía sake, y después diría: gracias por ayudarnos hoy Bardo-chan, donde él la miraría, y después pondría una sonrisa, mientras decía: sabes que siempre estaré para cuando más lo necesites. Ante esto ella se sonrojaría, y después diría: para mí, cuando yo lo necesite. Así él se reiría, pero después todos seguirían bebiendo, mientras que a Kun se le caería algo de la grasa de la carne de rey marino en su ropa, mientras que Bardo tomaría algo de sake y junto a las demás comenzarían a emborracharse. Donde Bardo después de su borrachera iría a una recámara, y se recostaría en un sillón, pero después Kun, quien estaría tratando de quitarse la grasa, entraría a su habitación, donde ella diría: rayos, mi uniforme se manchó. Así ella se desabrocharía su camisa, pero después ella escucharía unos ronquidos, y después al girarse, vería como Bardo estaba recostado en un sillón mientras estaba dormido, a lo que ella al verlo se pondría feliz, y una sonrisa tierna, y un leve sonrojo, pero después con la luz de la luna, vería como tenía su camisa desabrochada, y vería que no tenía playera. Así ella se sonrojaría más, pero después al ver sus abdominales y sus cicatrices, comenzaría a sangrar. Así ella inconscientemente se acercaría, y después diría: ¿pero qué estoy haciendo? Así ella después tocaría sus abdominales, y comenzaría a sangrar más, donde Bardo después diría: huele muy bien. Así él mientras estaba dormido se levantaría, y después tomaría a Kun, y en eso la abrazaría, y pegaría su rostro con sus pechos. Donde
donde Kun daría unos gemidos, mientras estaba muy sonrojada, al mismo tiempo que se sorprendía, y después diría, Bardo-chan, ¿qué haces? Pero Bardo al oler la grasa de la carne, comenzaría a lamer los pechos de Kun, mientras ella gemía, pero después Bardo bajaría más, y él comenzaría también a tocar sus pechos con su mano, mientras los movía y los masajeaba, pero también mordería con delicadeza uno de sus pezones, donde Kun gemiría más del placer, pero después Bardo la soltaría, así Kun estaría muy sonrojada. Y después ella diría, esto me lo imaginé una vez, así ella baería sus pechos humedecidos por la lengua de Bardo, al igual que su camisa, así ella expulsaría vapor de sus orejas, mientras recordaba la sensación de la lengua de Bardo lamiendo su cuerpo, así ella se pondría más roja. Pero después ella vería como él estaría despertando, y después diría, hola Kun, ¿qué haces? Donde Kun estaría algo enojada, y después diría, ¿crees acaso que se quedará así Bardo-chan? No eres el único que puede hacerlo, esto lo diría mientras estaba sonrojada, a lo que él diría, algo confundido, ¿pero de qué hablas? Así ella subiría arriba de él, y mientras tenía una mirada coqueta diría, esto no se quedará así, donde Bardo diría, ¿pero qué haces Kun? Así ella se acercaría a él y comenzaría a besarlo, donde Bardo se sorprendería, pero después Kun comenzaría a bajar, y besar su cuello, donde Bardo daría unos leves gemidos, donde Kun después comenzaría a lamer su pecho, donde con una de sus manos estaba acariciando la entrepierna de Bardo, pero después comenzaría a bajar más, y más, hasta que comenzaría a meter la mano debajo de su ropa, donde comenzaría a tocarlo más, así Bardo diría, pero después Bardo comenzaría a gemir más, ya que Kun estaría comenzando a lamer su miembro, donde Bardo se comenzaría a perder, pero después Kun se sorprendería, y pensaría, esto ya no era lo que tenía en mente, pero después Bardo la tomaría de su cabello, y la comenzaría a jalar de él, pero Kun ante esto, y al ver la cara de placer de Bardo se sorprendería, ya que también vería que él estaba arqueando su espalda, pero también ella comenzaría a excitarse, por lo que también comenzaría a perderse, y después seguiría lamiéndolo, así seguirían donde Kun movería su cabeza hacia arriba, y hacia abajo, hasta que Bardo se vendría en su boca, donde Kun se alzaría muy roja con una mirada perdida, mientras sacaba la lengua con toda la mezcla de Bardo, pero después Bardo la tomaría, y después la colocaría de espaldas, así el trasero de Kun estaría cerca de su cara. Pero Bardo le diría, Kun, ¿es correcto lo que estoy haciendo? Donde ella diría, mientras estaba muy sonrojada, sí, yo no tengo problema, ni tampoco me negaré a nada que quieras hacer, siempre y cuando seas tu Bardo-chan el único que toque mi cuerpo, así él se sorprendería, pero después ella se sonrojaría más por eso, pero debido a la emoción del momento, ella se agacharía un poco, y el trasero de Kun golpearía de lleno el rostro de Bardo, quien comenzaría a mover su cara, así ella gemiría del placer, pero Bardo la comenzaría a acariciar por debajo de su entrepierna, así ella se excitaría más. Y después comenzaría a moverse más, mientras tenía su trasero en el rostro de Bardo, pero después Bardo le mordería sus pompis, y ella gemiría, pero después ella tomaría la falda de su uniforme, y después la comenzaría a subir, y después dejaría ver su trasero, el cual sería grande, con forma de corazón, y blanco como la nieve, y después ella se volvería a agachar un poco, y después lo pondría otra vez en su rostro, así Bardo comenzaría a lamerlo una vez más, donde Kun comenzaría a gemir, y después decía, tu lengua Bardo-chan, se siente muy bien. Mientras que Bardo le diría, tu cuerpo es muy dulce Kun, y sabe muy bien, así ella se sonrojaría más por eso, pero después haría a un lado sus bragas, y Bardo la lamería más directo, así ella gemiría más, mientras que Bardo también apretaba sus pompis, y sus piernas, por lo que estaría gemiendo más del placer. Pero después Kun se colocaría enfrente de él, y comenzaría a bajar su pantalón, al igual que su ropa interior, y después ella se sonrojaría por ver su miembro, pero ella lo tomaría, y después se colocaría arriba de su regazo, y después Kun comenzaría a introducírselo, así ambos gemirían, ya que sería su primera vez de ambos, así Kun comenzaría a moverse hacia arriba y hacia abajo, mientras Bardo estaba gimiendo, pero después Kun tomaría las manos de Bardo, y ella las llevaría a sus grandes pechos, así Bardo comenzaría a apretarlos, mientras que ella gemía del placer. Y así seguirían toda la noche, a la mañana siguiente, ambos estarían recostados en la cama, mientras Kun estaba completamente sonrojada, mientras Bardo estaba roncando a un lado, así ella diría, Bardo-chan y yo, así ella recordaría todo lo que hicieron, y después ella pondría una sonrisa, mientras seguía sonrojada, pero también estaría echando vapor de sus orejas, pero después Bardo despertaría, a lo que él diría, buenos días Kun, así ella reaccionaría.
pero entraría en pánico, y después diría, no diré nada, lo juro, a lo que Bardo se confundiría por eso, y después diría, sucede algo, estás muy roja, a lo que ella diría, no, no me pasa nada, es solo que, anoche, donde Bardo diría, anoche que, a lo que ella diría, bueno, pues ya sabes, a lo que Bardo después diría, estás nerviosa por eso, así él comenzaría a reírse, y después diría, eres graciosa Kun, a lo que ella diría, no es para reírse Bardo-chan, pero después él diría, mientras ponía una sonrisa, yo no considero que fuera malo lo que hicimos, te conozco desde que éramos niños, incluso una vez que fuimos al mar, tú me viste desnudo, ¿acaso no te pareció divertido hacerlo? Así que supongo que no había problema con que me vieras así, así él pondría una sonrisa, y después ella se sonrojaría más, y después diría, yo tampoco tengo problema con que me vieras así, aunque la verdad, sí me encanto, pero después una soldado entraría, y después diría, capitana. Pero al ver como Bardo no tendría playera, y vería su cuerpo bien tonificado, la soldado se sonrojaría, y después diría, lo siento, yo no quise, pero después Kun diría, no importa, dime qué sucede, a lo que ella diría, ya estamos llegando a la ciudad de Bardo-san, a lo que Bardo después diría, en serio, pero luego vería la hora, y después se sorprendería, mientras sus ojos salían de su cabeza, al igual que su lengua, mientras decía, ya son las 9 de la mañana, así Bardo se levantaría de la cama, pero estaría completamente desnudo sin ropa interior. Y después tomaría sus cosas, y comenzaría a vestirse, donde ambas chicas al verlo desnudo, derramarían mucha sangre, así Bardo después tomaría su mochila, y bajaría del barco, a lo que mientras iba corriendo decía, nos veremos después Kun, gracias por traerme, hasta luego chicas, así todas se despedirían de él, y dirían, Bardo-san, cuídese mucho, pero después Kun y la soldado que estaban en la habitación, también saldrían y estas estaban completamente sonrojadas. Donde las demás dirían, capitana, vicecapitana, ¿qué sucede? ¿Acaso están enfermas? Donde después la vicecapitana diría, no sucede nada, así ella después diría, creo que sería bueno regresar a Marineford capitana, así Kun diría, mientras aún estaba roja, sí, tienes razón, debemos irnos, pero después al ver a Bardo irse, ella diría, quisiera estar más cerca de él, ¿habrá algún modo de también inscribirme en la escuela en la que va Bardo-chan? Pero después la vicecapitana se enojaría al estilo anime. Y después diría, ya eres capitana, ya es difícil que salgas a estas alturas de la marina, así el barco de Kun se iría de ahí, mientras que Bardo seguiría corriendo, mientras decía, maldición esta vez sí que llegaré tarde, así Bardo entraría a la Academia Kubo, mientras Rias y Sona que estarían caminando por ahí, lo verían correr, donde Sona diría, mira ahí va Bardo Kun, donde Rias al verlo algo alterado pensaría, ¿qué le pasó? Porque llegó tarde a la escuela hoy, así Bardo comenzaría a realizar parkour mientras iba en dirección de su salón, donde después entraría con fuerza mientras abría la puerta, así todos se sorprenderían, y lo mirarían, donde Issei, Ikaros, y Ninfu se habrían sorprendido de verlo, donde Ikaros se pondría de pie, mientras estaba sorprendida, y después diría, amo, mientras que Bardo diría, siento mucho la tardanza profesor, el tráfico fue horrible, donde el maestro diría, joven Bardo esa excusa ya es demasiado usada por muchos estudiantes, tiene falta para el día de hoy, vaya a su asiento. Y póngase al corriente con la clase, así Bardo diría, gracias profesor, donde algunas chicas dirían, Bardo senpai, tome mi apunte y cópielo, donde él diría, gracias, así él tomaría sus libretas, y después iría a su silla, donde Bardo miraría a los chicos, y después diría, hola muchachos, donde Issei diría, Bardo ¿dónde rayos te metiste? Porque llegaste tarde, mientras que Ninfu diría, ¿dónde estabas gusano? Ayer porque no llegaste a casa, donde Ikaros diría, amo, está bien, ¿qué sucedió? Porque ayer no llegaste, esto fue mi culpa, debía haber venido a la escuela el día de ayer, donde Bardo diría, no se preocupen chicos todo está bien, solo tuve que ocuparme de unas cosas, una amiga vino de visita el día de ayer, y le mostré la ciudad, pero perdí la noción del tiempo, así que me dijo que podía quedarme en su casa, pero como vive lejos, por eso se me hizo tarde, ante esto los tres se sorprenderían. Y después Issei diría, una amiga, rayos, maldito Bardo suertudo, incluso tus amigas te buscan, pero que envidia me das, sobre todo cuando dijiste que ella te dijo que te quedaras en su casa, así Issei haría un puchero al estilo anime, mientras que Ikaros por algún motivo al oír eso, apretaría su banca con fuerza.
y después diría, ya veo amo, bueno lo importante es que estás bien, así Bardo pondría una sonrisa, y después diría, claro, así pasarían las clases, y después sería la hora de la comida, donde Ikaros diría, amo, te traje tu almuerzo, así ella sacaría una mochila grande, donde a Bardo le rugiría el estómago, y después diría gracias Ikaros, de verdad me salvaste, no desayuné, entonces tengo mucha hambre, así Bardo miraría a Issei y después diría, Issei, vienes con nosotros a comer. A lo que él diría, gracias por la invitación Bardo, pero tengo algo que hacer con la presidenta, nos veremos después, a lo que Bardo diría, está bien, nos vemos Issei, así Bardo, Ikaros, y Ninfu irían a comer, donde Bardo mientras tenía la boca llena de ramen diría, Ikaros es necesario que estés tan pegada a mí, donde ella diría con una mirada sin expresión, claro, me aparte de ti un momento, y desapareciste un día amo, eso me causó mucha preocupación. Donde Bardo después pondría una sonrisa, y mientras tocaba su cabeza diría, no te preocupes, te dije que todo estaba bien, así Ninfu los vería, y después pensaría, ella se preocupa tanto por él, como él por ella, así ellos regresarían a las clases, donde terminarían, y después el grupo de Bardo estaría regresando a su casa, donde Ikaros tomaría del brazo a Bardo, y después Bardo diría, Ikaros, ya te mencioné que estoy bien, donde Ikaros diría, no volveré a descuidarte. Así Bardo suspiraría, y después Ninfu miraría esto divertidamente, y después diría, por lo visto Alpha sí que sintió que no volvería a ver a Bardo, pero después ella pensaría, pero si mi maestro viene, ¿qué es lo que elegirá? Así ellos regresarían a su casa, mientras que Issei estaría realizando contratos, donde no tendría éxito, mientras que Rias le diría que Koneko había tenido 2 llamadas, y que si podría ayudarla con una, así Issei iría, pero al igual que la historia original, se toparían con un sacerdote, el cual atacaría a Issei. Mientras que también Asia aparecería, y después pasaría lo mismo de la historia original, donde se la llevarían los ángeles caídos, pero Issei le pediría a Rias ir en busca de ella, a lo que ella se negaría, por lo que Issei se iría triste a su casa, pero después al día siguiente, Issei estaría en un parque, donde se toparía con Asia, y ella le diría que tuvo un rato libre, así fue a dar un paseo, donde Issei recordaría la promesa que le hizo a Asia de salir otra vez algún día, por lo que él le diría que fueran a divertirse. Así Asia y Issei se la pasarían todo ese día divirtiéndose, pero después se encontrarían con Reinare, y después al igual que la historia original, ella se llevaría a Asia, y después Issei iría en busca de Rias para ayudar a Asia, pero ella se negaría, donde Issei no sabría qué hacer. Por lo que él recordaría a Bardo, y recordaría que él no era parte del clan Gremori, y hasta donde sabía él no era demonio, por lo que no tendría problema en ingresar a una iglesia, además que también con él estaba Ikaros, y Ninfu, por lo que con su ayuda, podrían tener más ventaja para ir en busca de Asia, así él iría a la casa de Bardo.